Estimada Nicole, estimada Nicole, si quiere, podemos empezar ya. Claro que sí, doctor. Bueno, escucho algo como eco. Creo que ya, doctor. Creo que tiene el micrófono apagado. Probando. Ahí me están Ahora escuchando sí. bien. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, claro que sí, se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, tenemos en este momento alrededor de 14, alrededor de 12 asistentes, más o menos, calculo que serían unas 10 personas que están conectadas a esta hora. En ese orden de A mí me ideas. aparecen 15 subiendo. Ah, ok. Sí, ya vamos aumentando el número. Perfecto. Entonces, vamos a hacer algo muy rápido. Vamos hasta las 6, ¿no es cierto, Nicole? Sí, señor. Bien. Rápidamente le voy a pedir a cada uno que se presente de manera muy concreta, que nos cuenten de qué ciudad se conecta, si es conciliadora o conciliadora en equidad y cuáles son las expectativas que tiene para esta charla de hoy, porque más que una capacitación es una charla acerca del proyecto de ley 008 que está cursando en el Congreso de la República. Entonces yo los voy nombrando y me van contando de dónde vienen, si es conciliador o conciliador en equidad y qué expectativa tienen con esta charla que vamos a dictar el día de hoy. Voy a empezar por Ángela María Álvarez Galeano. Ángela María, ¿cómo estás? Ángela María. Hola. Mi nombre es Ángela, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ángela María Imúez Acosta. ¿Ángela María Imúez Acosta o Ángela María cuál? Ángela María Imúez, hagámosle con Ángela María Imúez. Ángela María Imúez Acosta, de mucho gusto, profe. Soy trabajadora social de profesión, conciliadora en equidad. Mi expectativa frente a lo de hoy es poder entender más de la normatividad o la legislación que hay acerca de, porque se llama Estatuto de Conciliación, no creo que se llama lo que hoy nos reúne, para entender mejor pues cuáles son los procederes, cómo lo debemos hacer mejor, si lo estamos haciendo pues mejorar en ese sentido. Muchas gracias, profe. No, a ti, Ángela María, muchas gracias. Bueno, Ángela María Álvarez parece que tiene problemas de sonido. Mientras lo resuelve, quiero que se presente nuestra estimada Elvia Duque. Elvia, ¿estás con nosotros? Bueno, vamos entonces con José Guillermo Chávez Rincón. José Guillermo. Bueno, vamos con la persona que sigue después de José Guillermo, que se identifica como Liliana a secas. Liliana. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Liliana Jiménez y pues me interesa la charla ya que no sabía que había un estatuto para el conciliador y pues me parece interesante aprender. Gracias, Liliana. ¿Eres conciliadora en equidad? Sí, señor.
¿De qué municipio? De aquí a Bogotá. De Bogotá. Perfecto. ¿En qué localidad estás? Usme. En Usme. Perfecto, Liliana. Gracias. Vamos con María Esther Díaz Serrano. Buenas tardes. Buenas Dios les tardes. bendiga a todos. Mi nombre es María Esther Díaz Serrano, conciliadora en equidad del municipio de San Vicente de Chucurí, Santander. Ah, muy bien. Excelente que estés desde allá. Yo conozco San Vicente del Chucurí. Muy lindo. Muchas gracias por acompañarnos No esta sabía tarde. de esta ley, quiero aprender porque no tenía el conocimiento, como lo dijo anteriormente la compañera. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Seguimos con María Eugenia. María Eugenia. Hola. ¿Estás con nosotros? Bueno, seguimos con Mauricio Cárdenas. Mauricio. Ah, ok, listo. Oscar Hernando Sarmiento. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Conciliadora en equidad de la ciudad de Bogotá, localidad de Kennedy. Excelente, muy bien, muchas gracias. ¿Cuáles son tus expectativas? Pues conocer de qué trata esa ley y pues estar al tanto de cómo va progresando. Excelente, gracias, Oscar. Vamos con Gracias. Rosana Durán Pinilla. Sí, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Soy Durán Pinilla, conciliadora en equidad de la localidad 15 Antonio Nariño de Bogotá. Mis expectativas son, pues, yo creo que con este estatuto de la conciliación la figura como que se va, de pronto, se daría a conocer mucho más, porque es que la figura está es muy desconocida para todo el mundo. Uno que programa a veces las conciliaciones y la gente no tiene ni idea que es una conciliación en equidad. Entonces, pues yo creo que ese sería un aporte de este estatuto de la conciliación. Gracias. Muchas gracias, Rosana. Vamos con Byron Correa. Ah, pero Byron no tiene micrófono. Listo. Bueno, ok. Vamos a cerrar entonces. Bueno, vamos a hacer esta charla. Ojalá sea una charla muy interactiva, no sea que solamente hable el suscrito. Alguien, Byron. Representativa al mensaje. Es que Byron, tenemos problemas con tu sonido, te escuchamos. en Colombia ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Ahí te escucho, ahí te escucho. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. de aquellas personas con sabiduría. Adelante, Byron. Bueno, mi nombre es Byron Correa, soy de la ciudad de Medellín, pertenezco a la Comuna 16, soy conciliador en equidad. También soy consejero del Consejo Comunal de acá de la Comuna 16. Y agradeciendo mucho la invitación, la de hoy. Gracias. ¿Cuáles son tus expectativas, Byron? Pero en algún momento ¿Me escuchan? Sí. No, la expectativa es esa. Yo siempre vengo es con la actitud y la postura de aprender, compartir, aprender de todos, lo poco que uno sabe enseñarlo. Es estar articulados y tratando de hacerles bienes a todo el mundo, porque de eso se trata, porque este país necesita mucho, mucho de nosotros. Perfecto, Byron. Muchísimas gracias. Vamos con Julia Villa. Julia. Bueno. La idea es que... Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Mi nombre es Julia Villa, soy acá del municipio de Santa Lucía Atlántico.
conciliadora en Conciliadora en equidad. equidad. Sí, claro. ¿Cuáles son? Bueno, mi expectativa es obtener más conocimiento sobre la conciliación en equidad, porque usted sabe que nosotros somos de un municipio acá bastante retirado del Atlántico y me gustaría ser útil a la comunidad. Entonces, mi expectativa es obtener más conocimiento sobre la conciliación. Excelente, Julia. Claro que sí. Muy bien. Perfecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. De San Vicente de Chucurí, Santander, conciliadora. Mi nombre es María Yamile Gómez. Y pues la expectativa también es conocer sobre el proyecto de ley. Desconocía que estuviera en proceso. Gracias, María Yamile. Y saludos por allá a nuestros amigos en San Vicente del Chucurí. Muy bien. Gracias. Bueno, espero que podamos hacer una charla interactiva. Yo rápidamente les voy a contar cuáles son como los aspectos más relevantes del proyecto de ley 008 de 2021, que se lo conoce como el Estatuto de la Conciliación. Y voy a contarles eso como en tres grandes partes. En la primera parte les voy a contar los antecedentes para mostrarles que el proyecto de ley 008 muestra la proyección de hacia dónde puede ir la figura de la conciliación en equidad en los próximos años. Segundo, les voy a hablar cuál ha sido el proceso de generación de las iniciativas relacionadas con la conciliación en equidad y que están contenidas en el proyecto de ley 008. Y tercero, les voy a contar ya con más detalles cuáles son las principales innovaciones que trae el proyecto de ley 008 en relación con la conciliación en equidad y también de paso les contaré el estado en el cual se encuentra ese proyecto de ley. Vamos entonces a arrancar con lo primero y vamos a hacer un rápido recuento de lo que significa la conciliación en equidad para el acceso a la justicia en Colombia. Porque el proyecto de ley 008 pues, hace parte de unas políticas de acceso a la justicia que ha tenido el Estado colombiano desde hace más de 30 años. La conciliación en equidad nace en la ley 23 de 1991, que fue expedida en el mes de marzo de ese mismo año. Es decir, que ya tenemos más de 30 años del nacimiento de nuestra conciliación en equidad. La conciliación en equidad nace por iniciativa del ministro de Justicia de ese entonces, el doctor Jaime Giraldo Ángel. Estamos hablando de los años 90, estamos hablando del periodo presidencial que iba desde el año 1990 al año 1994, el periodo del presidente César Gaviria Trujillo. Ustedes recordarán que fue un periodo muy complejo, muy difícil en la vida del país, muy importante para entender cómo nacieron las instituciones que hoy rigen nuestro país, especialmente en materia de administración de justicia, porque en ese contexto nació también la Constitución Política, que fue expedida en el mes de julio de ese mismo año, por lo tanto también ya tiene más de 30 años. El doctor Jaime Giraldo Ángel, una persona muy conocedora de los temas de acceso a la justicia, yo creo que ha sido de los mejores ministros de justicia que ha tenido este país por la visión que él tenía acerca de las necesidades que tenían los ciudadanos colombianos en materia de justicia. Y era una persona muy, digamos, articulada con las políticas que había en ese momento para fomentar los denominados mecanismos alternativos de solución de conflictos. Solamente que gracias a una visión de personas como él, se creó la figura de la conciliación en equidad para que toda esa filosofía de los mecanismos alternativos que estaba muy de moda en esa época, también pudiera llegar al campo de lo comunitario, ¿sí? No solamente se quedara en el campo de lo jurídico, en el ejercicio del derecho, sino también al campo de lo comunitario. En ese momento había de moda una figura
muy reconocida a nivel latinoamericano, que era la figura de los jueces de paz en el Perú, que es una figura distinta a los jueces de paz que tenemos en Colombia. Y aquí viene precisamente el punto en el cual yo quiero hacer énfasis de la realidad que ha marcado la conciliación en equidad, las posibilidades y por qué la conciliación en equidad es una figura que no ha parado de crecer a pesar de los enormes problemas también que tiene esta figura, sobre todo en el nivel territorial, en el nivel local. Los jueces de paz en el Perú es una figura que nace al interior del imperio colonial español. Los jueces de paz es una figura que nace en la España medieval, en la España que logra reconquistar su territorio de los moros, de los musulmanes. Recuerden ustedes, los que conocen algo de historia, los que son curiosos, que España estuvo durante 800 años ocupada por los musulmanes y que esos 800 años es uno de los periodos más importantes de la historia española, a la que denominan la Reconquista, y es cuando los reinos cristianos del norte empiezan a extenderse hacia el sur, reconquistando ese territorio de manos de los musulmanes. ¿Por qué es importante este punto de la historia de España, aunque sea otro país y sea un país tan lejano? Porque muchas de las instituciones que nosotros tenemos vienen precisamente de España. Y muchos de nuestros rasgos culturales, cosas muy buenas, pero también muchos defectos y cosas realmente reprochables también vienen de la madre patria de nuestra querida España. Está cerrado el micrófono. Profe, se le cerró el micrófono. Ya, ahí me están escuchando. Sí, ahí sí. Bueno, entonces les contaba que en España, en ese periodo de la Reconquista, precisamente por lo que era una nación que se estaba volviendo a reencontrarse con su territorio, había zonas muy distantes y sobre todo zonas rurales a donde no podía llegar la autoridad central. Y en ese orden de ideas, pues figuras como los jueces de paz estaba llamada a resolver esos conflictos donde no llegaba la autoridad del rey, la autoridad del monarca, ¿sí? Acordémonos que en esa época, pues la forma de gobierno predominante en todo el mundo occidental, en toda Europa, era la monarquía. Cuando en el siglo XVI se consolida el imperio español en América, después del descubrimiento por parte de Cristóbal Colón, y España se convierte en la potencia mundial de ese entonces gracias al descubrimiento de América, todas las instituciones españolas, sobre todo las relacionadas con la administración de justicia, pasan a ser parte de la estructura colonial en lo que hoy llamamos Latinoamérica, ¿sí? Recordemos que el Imperio Español dominaba la mayor parte del continente americano, desde la Patagonia en Argentina o desde Tierra del Fuego hasta prácticamente hasta la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Todo el oeste americano era prácticamente parte del Imperio Español. En ese orden de ideas, al tener un territorio muchísimo más extenso que el de España, pues había la necesidad de contemplar los jueces de paz como esa posibilidad a donde no llegaba la autoridad formal del Estado español, la autoridad formal del monarca. ¿Cuáles eran las instituciones formales mediante las cuales el monarca impartía justicia a los miembros del Imperio Español, a los súbditos del Imperio Español? Era lo que se denominaba la Real Audiencia. Ese era el tribunal, lo que hoy podríamos decir las altas cortes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema. En esa época se llamaba la Real Audiencia. Y cada capital de virreinato tenía una sede de esa Real Audiencia. En este caso, como ustedes lo saben, nosotros hacíamos parte del virreinato de la Nueva Granada, cuya capital era Santa Fe, Bogotá.
y ahí estaba la capital, ahí estaba la sede de la Real Audiencia. Pero como la Real Audiencia no podía impartir justicia en ese extenso territorio que era el Imperio Colonial Español, pues había la necesidad también de tener jueces de paz en esos territorios alejados y esos territorios donde no había alguna manera para que la autoridad pudiera dirimir todos los conflictos, teniendo en cuenta las dificultades de distancias y la falta de infraestructura de carreteras y ese tipo de cosas. Si hoy en Colombia tenemos problemas con nuestra infraestructura de carreteras que es realmente atrasada, imagínense cómo sería la situación cuando existía el Imperio Colonial Español, o sea, hace más de 2 siglos. En ese orden de ideas, yo los invito a ver unas películas que pasan en Señal Colombia. Ahora afortunadamente incluso se puede acceder por vía internet, y yo sé que ustedes son muy pilos con el tema de las redes sociales y ese tipo de cosas. Traten de llegar a Señal Colombia, y en Señal Colombia van a encontrar 3 películas que yo les quiero recomendar que hablan sobre cómo se impartía justicia en esa época del Imperio Colonial Español. Ese ciclo de películas se llama De Amores y Delitos, y son una superproducción que hizo hace 30 años Audiovisuales, que era la productora del Estado, y muestra tres escenarios distintos de conflictos en los cuales se podía ver cómo era la visión de la justicia en la época del Imperio Colonial Español. Hay una película de las 3 que habla, por ejemplo, de los amores entre un blanco y una afrocolombiana, que en esa época pues existía la esclavitud, y era una esclava cuyo amor entre esos protagonistas pues tenía el rechazo total de la sociedad colonial española. Hay otra que se relaciona con un pueblo muy cerca de aquí de Bogotá, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, que es Vituima, que narra la pelea entre 2 grandes familias por el poder, entre 2 grandes gamonales de esa época, y sobre todo el gamonal más poderoso, la familia Millán, y la manera como presionan a la justicia para que la justicia no se pueda aplicar cuando se vean menoscabados los intereses de esa poderosa familia de gamonales. Esa es la segunda película. Y la tercera es una película muy interesante que se recrea en un pueblo de Boyacá, en donde se muestra un conflicto entre los indígenas que se dedican a la producción y al comercio de la chicha, y un conflicto con el corregidor que se dedicaba a la industria del aguardiente, y el corregidor decide prohibir la chicha en alianza con el cura párroco, y lo que hace es provocar una gran rebelión entre los indígenas. En la tercera película incluso se ve de manera absolutamente clara cómo la Real Audiencia interviene en ese conflicto. Luego de que empieza la Guerra de Independencia, más o menos 1810, recuerden el grito de independencia, el caso del Florero y todo ese tipo de cosas, que fue una guerra bastante larga, por cierto. La Guerra de Independencia duró alrededor de 15 años en toda América. La última batalla que se dio en el continente americano contra los españoles fue la batalla de Ayacucho en el Perú en el año de 1824. O sea, fue una guerra que duró más o menos 15 años, una guerra bastante sangrienta, y que dejó pues muchas vidas, cegó muchas vidas, y la pobre infraestructura de por sí, que era bastante precaria en esa época, pues quedó totalmente arruinada, lo mismo que la economía de los países involucrados en la guerra de independencia. En el momento en el cual, precisamente por haber sido una guerra tan dura, una guerra que generó muchos odios, muchos países de América expulsaron a los ciudadanos españoles del territorio, ¿sí? Se volvió de moda eliminar y abolir las instituciones españolas. Y además que la idea republicana pues chocaba con todas estas formas de justicia como la Real Audiencia, cuyo nombre ya de por sí genera una relación con la monarquía. Por esa razón, en el momento que se proclama la independencia,
en todos los países de América Latina, menos en uno, se deciden abolir todas las autoridades de justicia, crear unas nuevas, y cuando digo abolir todas las autoridades de justicia, significa también abolir a los jueces de paz. Cuando digo que esto ocurrió en todos los países de la América recién independizada, vemos que en el caso del Perú, el Perú decidió seguir adelante con la mayor parte de sus instituciones españolas. El Perú fue un país muy reticente a independizarse, por eso la última batalla que consolidó la independencia de la América Española fue en el Perú, y ahí decidieron conservar los jueces de paz. Los jueces de paz entonces siguieron existiendo en el Perú, pero fue una figura totalmente abandonada por el Estado peruano. O sea, el Estado peruano emitió una ley en el año 1853 y de ahí en adelante se olvidó que existían los jueces de paz. No los volvió a mencionar, ni a nombrar, ni a tener en cuenta, ni nada. Pero los jueces de paz en el Perú siguieron existiendo. Discúlpenme un segundo, voy a apagar la luz porque ya se nos viene la noche. Un momentico. En el Perú entonces encontramos una figura del juez de paz que siguió existiendo, se siguió desarrollando según su propia realidad comunitaria sin ninguna intervención del Estado. El juez de paz en el Perú era un juez de paz muy parecido al conciliador en equidad. No se parece al juez de paz de Colombia, se parece al conciliador en equidad. El juez de paz es elegido por su comunidad, postulado por su comunidad, como es el conciliador en equidad, y nombrado por el juez de más alta jerarquía del sitio, el juez formal, sea el juez del circuito, sea el tribunal. Muchos de ustedes son elegidos o por el juez civil municipal, o por el juez del circuito, o por el tribunal superior. Así ocurría con los jueces de paz. Y todo esto pasó sin que nadie, digamos, le pusiera atención a esta situación de los jueces de paz en el Perú, hasta que un investigador alemán en la década de los 80 del siglo pasado, del siglo XX, estoy hablando de Hans-Jürgen Brandt, un famoso investigador relacionado con la justicia comunitaria. A él le contaron allá en Alemania, le dijeron, mire, allá en el Perú hay una figura que es muy efectiva, pero que nadie le presta atención, que se llama los jueces de paz. Y a él le llamó tanto la atención que él dijo, bueno, voy a investigar un poco, voy a viajar al Perú a ver qué tan efectiva es esa figura. Y él viajó al Perú, llegó a Lima, llegó al Ministerio de Justicia del Perú, no le dieron información, que no conocían cómo se desarrollaba esa figura, fue a la Corte Suprema, a los tribunales tampoco, solamente le mostraron algunos nombramientos que hacían de los jueces de paz, pero no le dieron mayor información porque no la tenían. Y él decidió irse hasta la sierra peruana a buscar a los verdaderos jueces de paz. Se fue a los pueblos más perdidos del Perú y encontró que efectivamente ahí estaba funcionando la justicia de paz. Y en el libro de Brandt se encuentra un caso que refleja toda la actuación de lo que es un juez de paz, y por eso esta figura se puso tan de moda hace 30 años y tuvo, digamos, un papel decisivo para el nacimiento de nuestra conciliación en equidad. En este caso, Brandt nos cuenta que en un pueblo perdido de la sierra peruana, dos campesinos se disputaban la propiedad de un cerdo. ¿Sí? Cada uno alegaba que la Víctor Mario, qué pena, pero creo que cerró el micrófono. En este escenario, los campesinos tenían dos opciones para establecer a quién le pertenecía el cerdo. Una opción era llevar ese caso ante el juez. En ese pueblo perdido de la sierra peruana no había juez, entonces les tocaba irse
durante días de camino hasta la cabecera municipal, ir a buscar el juez para llevar el pleito hasta allá, y les tocaba contratar abogado. O la segunda opción era buscar al juez de paz de la comarca, que sí estaba ahí y era mucho más fácil de acceder. Ese juez se llamaba Don Tiburcio. Don Tiburcio era una persona que a duras penas había terminado la primaria, era un campesino igual que los campesinos que tenían el problema del cerdo. Pero a pesar de que apenas había terminado la primaria, era un experto en el tema de cerdos. Entonces, don Tiburcio les dijo que sí, que él les ayudaba a resolver el problema como juez de paz que era, que lo único que les pedía es que a la madrugada del día siguiente fueran hasta una loma cercana donde a la vereda, a la comarca. Efectivamente cumplieron la cita, fueron hasta esa loma. Cuando estaban en esa loma, en la cima de esa pequeña montaña, don Tiburcio decide solicitarles a los campesinos que soltaran el animal, y el cerdo por instinto natural se fue a meter a su casa, y ahí se supo de quién era el cerdo, ¿sí? Y fue una justicia absolutamente rápida, efectiva, y sobre todo todo el mundo aceptó el resultado. Entonces lo que hizo don Tiburcio fue una conciliación, ni siquiera tuvo la necesidad de emitir un fallo o un acuerdo. Y aquí viene también el elemento más importante de la justicia de paz en el Perú, lo que encontró Hans-Jürgen Brandt, y es que el 95% de los resultados de una intervención de un juez de paz están reflejados en un acuerdo conciliatorio. O sea, el juez de paz, tan efectivo como nos lo mostró Brandt, es un juez de paz conciliador, es un juez de paz que concilia, no que emite fallos ni sentencias. Este estudio de Hans-Jürgen Brandt fue conocido por Jaime Giraldo Ángel, y en el momento en el cual estaban discutiendo una serie de reformas en el Congreso de la República, decidió él sacar muchos apuntes que mostraban la investigación de Hans-Jürgen Brandt, y decidió escribir unos artículos en la Ley 23, y decidió no llamar a esta persona juez de paz, sino decidió llamarlo conciliador en equidad. ¿Por qué? Porque para Jaime Giraldo Ángel el valor más importante de lo que mostraba Brandt, de lo que hacía ese juez de paz, era precisamente la conciliación. Entonces vamos a llamarlo conciliador, y conciliador en equidad, y vamos a hacer que sea una figura compatible, coherente y totalmente articulada con la conciliación en derecho, con la conciliación que hacen los abogados en los centros de conciliación, o que hacen los abogados servidores públicos habilitados para conciliar, que sean dos figuras hermanas de la misma familia. Y efectivamente la Ley 23 de 1991, entonces, bajo esa filosofía dada por su autor Jaime Giraldo Ángel, se crea la figura de la conciliación en equidad. Ahora, en Colombia, desafortunadamente, tenemos una dualidad que no hemos podido resolver con los jueces de paz. En el momento en el cual el Congreso estaba aprobando la Ley 23 del 91, había una Asamblea Nacional Constituyente que estaba armando una nueva constitución. Y tres constituyentes, Jaime Fajardo Garcés, el constituyente Abello Roca, y el constituyente Jaime Fajardo Landaeta, Abello Roca y María Teresa Garcés. Estos tres constituyentes también conocieron la obra de Brandt y decidieron crear el artículo 247 de la Constitución, que crea la justicia de paz. La falla de Jaime Giraldo Ángel, que fue una falla que él tuvo ahí, fue no haberles avisado que lo que pretendían crear, él ya lo había creado con la Ley 23 del 91. Después, cuando en el año 96, 97, se decide reglamentar el artículo 247, en ese momento el Ministerio de Justicia decidió crear la figura de los jueces de paz de manera separada a los conciliadores en equidad. Y desafortunadamente pues generó muchos inconvenientes con eso, porque ¿qué ocurrió? Ahí ocurrió una historia muy curiosa, porque cuando Brandt escribió el libro, ese libro fue un bestseller, todo el mundo lo leyó, todo el mundo lo alabó, la justicia de paz en el Perú se volvió absolutamente famosa, ¿sí? Todo el mundo quería conocerla, todo el mundo quería incluso aprovecharse de ella. Y cuando digo aprovecharse de ella, en esa época, en el Perú había un presidente famoso
y famoso en el Perú porque quería perpetuarse en el poder, quería ser presidente toda la vida. Muy parecido aquí a cierto personajillo indeseable que tenemos todavía por ahí. En ese orden de ideas, estoy hablando del presidente Alberto Fujimori. Él leyó también el libro de Brandt y decidió utilizar a los jueces de paz como su plataforma electoral. Él tenía un partido político en esa época que se llamaba Cambio 90. Y él dijo, esta figura, los jueces de paz, es clave para que yo pueda llegar a la sierra peruana. Y llegar a la sierra peruana, primero, me da poder político para conseguir los votos de la sierra, y segundo, pues, seguir combatiendo a Sendero Luminoso, que en ese momento tenía cierto poder en algunos pueblos de la sierra peruana. En ese orden de ideas, Fujimori le hizo un gran daño a la justicia de paz porque decidió cambiar la forma de elección de los jueces de paz en el Perú. Decidió que ya no fueran postulados por una comunidad y elegidos por un juez o un tribunal, sino que fueran elegidos por voto popular. Desafortunadamente, cuando los constituyentes Jaime Fajardo, María Teresa y el constituyente Abello Roca decidieron crear el artículo 247, ya lo hicieron con la versión de Fujimori y decidieron establecer que los jueces de paz sean elegidos por voto popular. Y esto es, a mi juicio, uno de los grandes problemas que tiene la justicia de paz en Colombia, el tema del voto popular. Ustedes saben lo que implica el ejercicio del poder político, todo lo contaminante que puede llegar a ser una maquinaria electoral, y desafortunadamente pues la justicia de paz está totalmente inmersa en esa dinámica. Con esto no estoy diciendo que los jueces de paz sean malos, no, yo tengo grandes amigos que son jueces de paz, incluso muchos de ellos, de mis amigos, fueron conciliadores en equidad y pasan a ser jueces de paz y hacen una excelente labor como jueces de paz. Pero es una figura que tiene muchos problemas, eso a mí no me da miedo en afirmarlo, es una figura que tiene serios inconvenientes y precisamente este inconveniente nace es por el tema de la elección popular. Ahora, volvamos a la conciliación en equidad. En la conciliación en equidad, entonces, yo creo que nos vamos a tener que extender más allá de las 6. Si ustedes no tienen inconvenientes, yo voy a seguir aquí adelante porque parece que el tiempo se nos va a ir más allá. El tema con la conciliación en equidad es que la conciliación en equidad es una figura que no ha parado de crecer, mientras que la justicia de paz no ha tenido un nivel de crecimiento, sino que es una figura que realmente se reproduce siempre en el mismo sitio. Cuando hay una elección de juez de paz, se repite esa elección cada cierto tiempo, pero no es muy fácil que nuevos municipios adopten la figura de la justicia de paz, mientras que la conciliación en equidad, repito, no ha parado de crecer. Cada vez hay más municipios que tienen incorporada la figura de la conciliación en equidad. Jaime Giraldo Ángel también, esto pues no hay que criticarlo tampoco, porque el país que tenía él hace 30 años era distinto al que tenemos hoy. Él decidió establecer que el responsable institucional para apoyar al conciliador en equidad fuera el Ministerio de Justicia, ¿sí? Y esa fue la primera etapa en la cual la conciliación en equidad se comienza a formar de la mano de los funcionarios del Ministerio de Justicia. Es decir, el Ministerio de Justicia se encargaba absolutamente de todo en esos primeros años, formaba, capacitaba y acompañaba a los conciliadores en su nombramiento por parte de los jueces y de los tribunales. Esto, por supuesto, no, con el paso del tiempo se volvió imposible porque el Ministerio de Justicia está en Bogotá y que un funcionario se desplace hasta un municipio y haga todo el proceso él solo y haga todo el acompañamiento, pues eso es algo absolutamente imposible, sobre todo si queremos llegar a las zonas más apartadas del país. Y por otro lado, pues el ministerio no tiene los recursos para llegar a todos los municipios, ¿sí? Porque tenemos en el ministerio pues una entidad del orden nacional con unos recursos limitados, como suele ocurrir con el sector público en todos los países del mundo. En este punto, entonces, la conciliación en equidad empieza a crecer en algunos municipios, pero con muchos problemas. Lo que hacían los funcionarios del ministerio es hacer talleres de formación y practicarles un examen a los que hacían ese taller, y con eso acompañaban a hacer el nombramiento de los conciliadores en equidad. En esa época yo estaba en la universidad, yo era estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, era alumno del profesor Edgar Ardila, que algunos de ustedes lo conocen,
que es el pionero en el tema de la justicia comunitaria en Colombia. Y cuando yo vi la materia como estudiante, la materia de justicia comunitaria, fuimos a mirar una experiencia de conciliadores en equidad en Santander. Por eso ahora cuando me hablan de San Vicente del Chucurí, me llega eso al corazón, porque yo conocí la figura precisamente en el departamento de Santander. Estoy hablando de una vereda que se llama La India en el municipio de Landazuri, en la zona ahí cercana al Magdalena Medio. Esa es una zona muy especial para la historia de cómo se ha construido la paz en Colombia. Ahí existe, tengo entendido que todavía está una asociación que tiene una muy buena historia alrededor de los temas de paz, que es la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carari. Esta asociación tenía sus conciliadores en equidad. Cuando nosotros fuimos, los estudiantes de la Nacional, con el profesor Ardila, la TCC tenía alrededor de 20 conciliadores, pero curiosamente de esos 20 solamente uno tenía el reconocimiento del ministerio y el nombramiento del juez, y tenía incluso un carnet del ministerio, cosa curiosa. Cuando estuvimos con la comunidad nos dábamos cuenta que la gente buscaba a los 19 que no habían sido nombrados, mientras que al señor que tenía el carnet nadie lo buscaba, nadie lo requería para que resolviera conflictos. Nosotros no entendíamos cuál era la razón. Pues algunos compañeros míos decían, no, eso es por la posición contestataria en contra del Estado, etcétera. Pero cuando nos dimos cuenta, nada de eso era cierto, ni las especulaciones de mis compañeros tampoco eran ciertas. La misma gente nos dio la respuesta, porque nosotros les preguntamos, ¿por qué no van donde don Jorge, que es el que tiene el carnet del ministerio, el nombramiento oficial, y siguen yendo donde estos señores que no tienen reconocimiento? Y la misma gente nos decía, lo que pasa es que estos señores sí nos entienden los conflictos, mientras que el señor Jorge habla en un lenguaje que no le entendemos. ¿Cómo así que habla un lenguaje que no le entendemos? Pudimos hablar con don Jorge, una persona que incluso era muy querida en la comunidad, la gente hablaba muy bien de él, pero cuando fuimos a hablar ya con él ya entendimos que era lo del tema del lenguaje, y nos encontramos con un señor que tenía un código de procedimiento civil bajo el brazo y hablaba en términos jurídicos sin ser abogado. Entonces imagínense, si a los abogados no se les entiende, imagínense un señor que medio estudia derecho y que pretende todo entenderlo a través de términos jurídicos. Entonces la gente nos decía, el señor es muy querido, lo queremos mucho, es un señor muy colaborador, un líder muy respetado, pero es que no habla en cristiano, mientras que los 19 que no fueron nombrados, reconocidos por el ministerio, siguen hablando igual que nosotros. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Es que don Jorge sí sabía leer y escribir. Los 19 que no habían sido reconocidos no sabían leer y escribir, por eso el ministerio solamente reconoció a don Jorge. Entonces, teniendo en cuenta este antecedente, llegamos a la década de los 2000, ya en el siglo XXI. Aquí el ministerio ya no está solo fomentando la conciliación en equidad, sino llega a la cooperación internacional, llega a USAID, llegan los operadores de USAID, Chequi, la Universidad de la Florida, Kimonix, bueno, todos estos que ustedes ya conocen. Y comienzan a extender y a formar conciliadores en equidad en casi todos los municipios del país con recursos de la cooperación internacional. Pero esto también generaba algunos inconvenientes, porque había algunos digamos, formadores de la cooperación internacional que eran supremamente irresponsables, que formaban, cogían la plata de la cooperación internacional, se metían con unos líderes comunitarios o con cualquier persona o con cualquier grupo de personas, los capacitaban un fin de semana y decían, mire, ahí ya están los conciliadores, ¿sí? Sin ningún criterio técnico. Y en esa época se volvió moda una tendencia que me parece supremamente perniciosa en los procesos de implementación de la conciliación en equidad, y es el tema de la convocatoria abierta. Yo creo que ese es de los mayores enemigos que ha tenido la conciliación en equidad en Colombia. ¿A qué me refiero con la convocatoria abierta? Me refiero a que ustedes están en un municipio, llega alguien y les dice, mire, les voy a dar un curso de conciliación en equidad. Entonces va la gente y se inscribe en el curso. Eso es como alguien que quiere hacer un curso de cerámica, va y se inscribe en el curso de cerámica. Que quiere hacer un curso de Reiki, va y se inscribe y hace el curso de Reiki. Que quiere hacer un curso para hacer artesanías, va y se inscribe en el curso de hacer artesanías. Eso no es la conciliación en equidad.
Entonces, muchas de los conciliadores en equidad que salieron en esa época, especialmente en la década del 2000, no todos, por supuesto, porque hay procesos que incluso cuando yo estaba en la Cámara de Comercio de Bogotá, yo era supremamente cuidadoso, lo mismo que mis compañeros de la Cámara, para no caer en este tema de las convocatorias abiertas, pero en el resto del país esto solía ocurrir con mucha frecuencia. Por eso tenemos una gran cantidad de conciliadores nombrados que no ejercen, porque son personas que solamente les interesaba hacer el curso y tener el cartón y si acaso colgar en la sala el cartón, pero que no les interesaba ejercer la conciliación en equidad. Teniendo eso en cuenta, llegamos al Ministerio de Justicia más o menos en el año 2005. Yo paso de la Cámara de Comercio de Bogotá, del programa de sedes de conciliación comunitaria. Yo fui durante alrededor de 5 años el coordinador de la sede de conciliación comunitaria en Gativá. Paso al Ministerio de Justicia y con la doctora Cristina Ramos y con el doctor Héctor Vargas, que yo creo que ustedes lo recuerdan, decidimos crear el Programa Nacional de Justicia en Equidad y lo creamos de manera institucional, con recursos de inversión. Gracias a ese esfuerzo, el ministerio empezó a aportar recursos propios, no solamente la conciliación en equidad se sostiene con los recursos de la cooperación, es más, en este momento es más lo que aporta el ministerio que lo que aporta la cooperación internacional, y eso es gracias a esos recursos del Programa Nacional de Justicia en Equidad. Y el Programa Nacional de Justicia en Equidad nos muestra que no todos los programas del Estado desaparecen de un gobierno a otro. El Programa Nacional de Justicia en Equidad se ha sostenido durante los últimos 15 años, gracias pues a la solidez con el cual fue creado. En ese orden de ideas, gracias al Programa Nacional de Justicia en Equidad, la conciliación en equidad no dejó de crecer a pesar de los problemas que teníamos con los procesos de la cooperación internacional. En el caso de Bogotá, teníamos también muy buenos procesos por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá y por parte también de la Secretaría de Gobierno en ese entonces, ahora ya es la Secretaría de Seguridad. ¿Cuál ventaja tenía la Cámara de Comercio y la Secretaría de Gobierno sobre los demás procesos? Que aquí viene la tercera etapa de la conciliación en equidad. La Cámara de Comercio y la Secretaría de Gobierno no solamente capacitan e informan a los conciliadores en equidad, sino que los acompañan después del nombramiento en su ejercicio. Esa incluso era mi labor cuando yo era coordinador de la sede de conciliación comunitaria en Gativá. Yo acompañaba a los conciliadores, estaba pendiente, les hacía refuerzo, los apoyaba. Ahí nos hicimos muy buenos amigos con muchos de ellos. Esa es una etapa de mi vida profesional que yo recuerdo con mucho cariño, ¿sí? Hace poco yo sé que la Cámara estaba celebrando los 20 años del programa. Realmente eso para mí ha sido uno de los momentos profesionales más importantes, repito, que he tenido, y todavía me quedan muchos amigos de esa época. Esa ventaja que nos daba ese programa de la Cámara y el programa de la Secretaría no lo tenían en los demás municipios, porque ¿qué pasaba en los demás municipios? Como eran recursos de la cooperación internacional y la formación la hacían las ONGs, apenas se terminaba la plata de la cooperación, los conciliadores quedaban ahí tirados, nadie los apoyaba, nadie ni siquiera los llamaba, ni nadie estaba pendiente de ellos. Ahora, mal que bien, el ministerio está pendiente hasta de los conciliadores que están más alejados del país. No puede el ministerio hacer un acompañamiento permanente, que eso ya es distinto, pero al menos hay alguien ahí que está pendiente de lo que hace ese conciliador. Pero hay que decir algo que es cierto, y el conciliador en equidad en Colombia está totalmente abandonado por parte del Estado. El Estado ha abandonado a los conciliadores en equidad, sobre todo en los municipios donde más se los necesita. Y cuando digo que el Estado los ha abandonado, me refiero sobre todo a los entes territoriales, a los departamentos y a los municipios. A los alcaldes no les gusta apoyar o no quieren o no se les da la gana apoyar a los conciliadores en equidad. Y aquí viene precisamente la etapa de la que estamos hablando. Cuando Jaime Giraldo Ángel estableció la conciliación en equidad en la Ley 23, estableció que el único responsable era el ministerio, y el ministerio pues cumple con su responsabilidad de apoyar en la formación y en el apoyo técnico a los conciliadores. Eso es lo que dice la ley. Pero esto no es suficiente. El conciliador en equidad necesita acompañamiento permanente, necesita un reconocimiento en el nivel local, necesita que ese reconocimiento la alcaldía, la Secretaría de Gobierno, las autoridades locales
le manden un mensaje a la comunidad muy positivo diciendo, mire, aquí hay conciliadoras, hay conciliadores que incluso lo están haciendo gratis, están haciendo un gran trabajo y hay que reconocérselo. Y esto no suele ocurrir en la mayor parte de los municipios del país, por no decir que ninguno, salvo pues en algunos casos muy, muy especiales. Cuando yo estaba en el ministerio, siempre tuve la idea de que había que reformar la ley, porque precisamente si los alcaldes no quieren asumir las responsabilidades, yo tenía muchas peleas, discusiones con los alcaldes, unas escenas absolutamente tensas con ellos, porque ellos me decían, ay, doctor, usted viene del ministerio, pero la ley dice que la ley no me obliga a apoyar a los conciliadores, por lo tanto yo no los voy a apoyar. Así me contestaban muchos alcaldes y muchas alcaldesas, y fueron momentos supremamente tensionantes. Desafortunadamente no había el escenario también, la voluntad política para que el gobierno en ese momento cambiara la ley y propusiera al Congreso de la República una reforma. Cuando yo salgo del Ministerio del Interior y Justicia en el año 2009, se siguen sucediendo procesos de conciliación en equidad bajo esta metodología que ya viene estableciendo el ministerio. El ministerio se volvió supremamente exigente, sobre todo con los implantadores, con los que reciben los recursos de la cooperación internacional. Eso de que vaya, capacite en un taller de un fin de semana y con eso ya el ministerio no lo permite, ¿sí? Ya el ministerio se volvió cada vez más riguroso y estableció una metodología que se llama el marco de implementación de la conciliación en equidad, el famoso MICE. Por eso a muchos implementadores no les gusta el MICE y hablan mal del MICE y dicen que qué malo el MICE, ojalá quememos entre todos el MICE, así como el procurador Ordóñez quemó los libros en cierta ocasión en ese parque Bucaramanga. A los implementadores les encantaría que se queme el MICE porque precisamente no les gusta que el ministerio sea estricto con ellos en los procesos de implementación. En ese orden de ideas, siempre quedó la inquietud de qué pasaba con ese apoyo a los entes territoriales. ¿Cómo podríamos obligar a que los entes territoriales reconocieran de verdad la labor del conciliador en equidad, los acompañaran, tuvieran un funcionario acompañando a los conciliadores en equidad, que el alcalde designara a alguien de la alcaldía para hacer lo que yo hacía, por ejemplo, en la sede de conciliación comunitaria de Engativá, acompañando, apoyando, generando procesos colectivos con los conciliadores y las conciliadoras en equidad. Y ahí volvemos al mismo punto, hay que reformar la ley. Desafortunadamente ha sido muy difícil, no ha habido realmente voluntad política, sino que curiosamente ya cuando yo estaba por fuera del ministerio, yo volví al Ministerio de Justicia, incluso fui director de métodos alternativos entre los años 2014 y 2015, alrededor de 21 meses estuve en ese cargo, pero no hubo la posibilidad para convencer al resto del gobierno de que reformáramos la ley. Esta situación ya se da en el año 2018, yo ya estaba por fuera del ministerio, yo tengo serias discrepancias con este gobierno actual, me parece que es un gobierno absolutamente desastroso, pero tengo que reconocer que a pesar de mi posición política, este gobierno me llamó junto con otras personas en el año 2018, la ministra de ese entonces, Gloria María Borrero, conformó una mesa de expertos, yo hice parte de esa mesa de expertos, para reformar la ley de conciliación y todos estos años, todo ese articulado que yo había venido trabajando para precisamente proporcionarle ese apoyo a los conciliadores en equidad desde los entes territoriales, quedó afortunadamente en la propuesta que presentó el gobierno. El gobierno entonces, después de 2 años, un trabajo muy riguroso, muchas discusiones, yo no quedé totalmente satisfecho con algunas cosas, tengo que decirlo, pero bueno, en su mayor parte, las ideas que habíamos venido defendiendo durante tantos años, durante décadas, ahí quedaron de manera expresa. La doctora Margarita Cabello Blanco, la sucesora de la doctora Gloria María Borrero, presentó el proyecto de ley 066 en el año 2020, con estas incorporaciones que se le propusieron en la mesa de expertos en relación con la conciliación en equidad. Desafortunadamente el proyecto de ley 066, que fue muy bien construido, no era perfecto, porque nada de lo que haga el ser humano es perfecto. Acuérdense que no hay ser más imperfecto en la naturaleza que el ser humano. El proyecto de ley 066 contemplaba un apoyo
decidido de las entidades territoriales, los conciliadores en equidad, creando los programas locales de justicia en equidad. Porque así como tenemos un programa nacional serio, constituido, con recursos, así sea poquitos, pero hay los recursos, también necesitamos que en cada uno de los municipios exista un programa local de justicia en equidad, unos responsables que le pongan la cara a la comunidad cuando funcione o no funcione la conciliación en equidad, que haya alguien que responda por eso. El proyecto de ley 066 ahí empezó a generar muchas discusiones en el Congreso, porque, y aquí vengo ya a la tercera parte de la charla de hoy, y es a contarles qué comprende el Estatuto de la Conciliación. El proyecto de ley 066 es el antecedente inmediato del estatuto que actualmente se está discutiendo, que es el proyecto de ley 008. El Estatuto de la Conciliación, desde el proyecto de ley 066, lo que pretende es establecer en una sola ley, en un solo cuerpo normativo, todas las normas relacionadas con conciliación, ya sea conciliación en derecho o ya sea conciliación en equidad. En la conciliación en derecho se presenta una cantidad de controversias impresionantes, sobre todo en la conciliación contenciosa administrativa, la conciliación que realiza la Procuraduría. Ahí hay una cantidad de discusiones, yo tengo una posición muy clara sobre eso, pero eso ya daría pues para otra charla. Lo que les puedo anticipar es que desafortunadamente por estas discusiones en el tema contencioso administrativo, el proyecto de ley 066 que presentó la doctora Margarita Cabello Blanco se terminó archivando en el Congreso de la República sin discusión, porque el tema contencioso administrativo se convirtió en el coco y en el tema pues más complicado. Este ministro actual, Wilson Ruiz, decidió volver a presentar el proyecto, que sería el proyecto de ley 008, pero ese proyecto de ley 008 está muy mal redactado, tiene errores de ortografía, se nota la improvisación, es un texto que parece hecho por ni siquiera un estudiante de primer semestre de Derecho hubiera presentado algo tan mal hecho, y es una mala copia del proyecto de ley 066. Yo tengo muchas críticas al proyecto de ley 008, sobre todo, vuelvo y repito, en el tema contencioso administrativo. Sin embargo, como no todo en la vida es bueno o es malo, hay que ver las cosas desde una perspectiva integral. No todos los vasos son medio vacíos o son vasos medio llenos, sino son vasos con agua, ¿sí? Hay que verlo todo desde el punto de vista integral. Si nos quedamos con la visión pesimista, pues apaguemos las luces y vámonos y no hagamos nada. Y si somos excesivamente optimistas, pues ya caemos en la ingenuidad también, que no tiene ninguna presentación. El proyecto de ley 008, afortunadamente, salvo algunas cosas que a mí no me gustan, no se metió con las normas de conciliación en equidad que ya venían del proyecto de ley 066. El proyecto de ley 008 organiza la conciliación en equidad como la habíamos siempre propuesto a través de los programas locales de justicia en equidad, y establece 3 situaciones que cambiaría la manera como se opera la conciliación en equidad. 3 situaciones que son importantes. Primero, tendría que haber recursos del municipio, así sean pocos, y esa ha sido de mis grandes peleas. Yo siempre, hasta el último día en la mesa de expertos, siempre, y he seguido peleando. Esa pelea todavía no he bajado la guardia, la seguiré dando, porque yo creo que la conciliación en equidad necesita más recursos, pero por ahora están los recursos del municipio para que se le asigne al funcionamiento del programa nacional, al programa municipal o al programa departamental de justicia en equidad, ¿sí? Y ya hay una estructura, ya hay alguien que responde por el funcionamiento de los conciliadores en equidad. Ahora ya el alcalde ya no le va a poder decir a los del ministerio, ay, qué pena, doctor, la ley no me obliga. No, ya eso queda claro en el proyecto de ley, que la ley sí lo obliga a acompañar y a darle apoyo a la labor de los conciliadores en equidad. Ya ese cuentico, si esta ley es aprobada, se le acaba a ese señor alcalde o a esa señora alcaldesa que no quiere apoyar a los conciliadores en equidad. Segundo, el conciliador en equidad tiene que inscribirse en el programa para recibir precisamente los recursos que necesita para su operación. No tiene sentido en Colombia que el conciliador siga sacando de su bolsillo para la operación de la conciliación en equidad, porque ya de por sí es una labor gratuita. No es justo que el conciliador en equidad siga sacando para las copias y para los transportes y para las cosas que tiene que hacer
haciendo una labor que ya de por sí, insisto, es gratuita. En ese orden de ideas, el conciliador se tiene que inscribir. Hay un código que él tiene que seguir, unas reglas, un código de ética, incluso si un conciliador comete una falta, y un código de ética de sus pares, de otros conciliadores que se van a encargar de revisar esa actuación, entre otros elementos importantes. Y el tercero, que yo creo que es muy importante, la ley establece unos estímulos claros a los conciliadores en equidad, un reconocimiento a esa labor que están desarrollando. Les da primacía en la otorgación en el otorgamiento de subsidios, en el otorgamiento de ayudas del Estado, y los pone de primeros frente a otros tipos de población vulnerable. Hay un elemento adicional que también esta ha sido una de las peleas que yo he venido llevando y que el estatuto afortunadamente lo respeta, y ya son como arandelas, ya son situaciones que influyen en lo cotidiano en la labor del conciliador en equidad. Y es que, por ejemplo, yo siempre estuve peleando para que los abogados, si decidían llevar los casos a donde los conciliadores en equidad, no tuvieran derecho a cobrar los honorarios. Porque para mí, siempre pensé, o todos en la cama o todos en el suelo. Si el conciliador no puede cobrar, pues tampoco que lo haga el abogado que lleva a sus clientes donde el conciliador en equidad. Sí, eso quedó afortunadamente en el proyecto de ley. Y aquí viene el punto ya para cerrar, y aquí estoy abierto a sus preguntas. Aquí veo que ya hay una persona que levantó la mano. Este proyecto de ley ya tiene primer debate en la Comisión Primera del Senado, ya fue aprobado por la Comisión Primera del Senado. Le faltan 3 debates. Para que un proyecto de ley de estas características sea ley de la República, necesita ser aprobado en 4 debates, 2 debates que se tienen que dar en el Senado y 2 debates que se tienen que dar en la Cámara de Representantes. Luego de estos 4 debates pasa a sanción presidencial y con esto ya se convierte en ley de la República. Por lo tanto, no es fácil que un proyecto de ley llegue a ser ley de la República. Son muchísimos los proyectos que se presentan y muy pocos los que terminan siendo aprobados en esos 4 debates. Yo soy muy crítico del proyecto de ley 008 por temas relacionados con la conciliación en derecho, pero si llega a ser aprobado, a pesar de la oposición de personas como yo, en el fondo también tengo la tranquilidad que en el tema de conciliación en equidad, nuestra querida figura de la conciliación en equidad estará dando un paso hacia adelante. No perfecto, no perfecto. Aquí no vamos a entrar a ríos de leche y miel y al paraíso terrenal en la conciliación en equidad. No, no es perfecto, porque nada de lo que haga el ser humano es perfecto, pero sí estaremos dando un paso hacia adelante, haciendo que las entidades territoriales al fin se responsabilicen como se debe con la labor que hacen todos los días nuestras queridas conciliadoras y conciliadores en equidad. Ese es el tema. Entonces quedo abierto a sus preguntas o sus inquietudes, que yo sé que las tienen en gran cantidad. Entonces, estimada Nicole, tú me dirás cómo manejo el tema. Ahí veo que varias personas han levantado la mano. No sé cómo quieres que lo manejemos. Pues doctor, si quiere, a medida que vayan alzando la manito, pues van pasando para que haya más interacción entre profesores y mercedes. Ok, yo veo que Rosana levantó la mano. Vamos a tratar de que las intervenciones, por favor, sean cortas para que todo el mundo tenga derecho a hablar. Si nos extendemos mucho, le estamos quitando el tiempo a los compañeros y eso iría en contra del principio de la equidad. Entonces, apreciada Rosana, te escuchamos. Tienes el uso de la palabra. Sí, doctor, gracias. El doctor menciona que una inscripción en un registro nacional debe ser de conciliadores. A partir de que salga aprobada la ley es que uno se inscribe en ese registro, entiendo yo. Y lo sí, segundo, Rosana, pero no en un registro, sino en el programa, en este caso en tu municipio, en el Bogotá. programa. Sí, listo, doctor. Y lo segundo, también seguiríamos dependiendo de Secretaría de Seguridad. Tú me estás hablando de Bogotá, sí, claro. En este caso, Bogotá, el distrito, tendría un programa distrital de justicia en equidad que dependería, por supuesto, de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Claro que sí. Listo, doctor. Muchas gracias. No, a ti, Rosana. Vamos con Ángela María Imuez. No, profe, era para preguntarle pues si era un proyecto de ley o era ya una ley, pero ya me resolvió esa duda. Sin embargo,
tendría dos cosas para decir. Una, pues, primero, pues, no entiendo, o sea, no sé, no me entendí muy bien cuando usted dijo el registro, como si ellos nos fueran a dar, pues, una tarjeta profesional, no sé, o algo así, como para quedar ahí registrados, o qué es lo que va a pasar con nosotros, o nosotros tenemos que hacer eso, esa diligencia, o queda después de que se apruebe la ley, o cómo es, ya está. Ya le explico, ya te explico. Y no es un registro, no es un registro, es una inscripción. En ese caso, tú vas a tu municipio, a tu ciudad, al programa que tenga en ese momento el municipio, que tenga la alcaldía, vas y te inscribes. Y con eso ya quedas dentro del programa y recibes todos los beneficios que contempla el programa. Es una situación totalmente sencilla. No basta aunque nosotros tengamos ya el nombramiento, sino que tenemos que inscribirnos. Lo que pasa es que la inscripción les va a asegurar que los recursos que tenga el programa efectivamente les lleguen a ustedes. Entonces, ¿ya es un hecho lo de los recursos o es una...? Es un proyecto de ley. Todavía faltan 3 debates. No sabemos si el Congreso lo termina. O sea que eso va después de que se apruebe el proyecto de ley. Correcto. Si se aprueba el proyecto de ley, se tendría que primero crear el programa. Primero hay que crear el programa y después se llamaría a los conciliadoras y conciliadores para que se inscriban en él. ¿Usted cuándo más o menos cree que pueda aprobar eso? No, difícil, Ángela. Yo no me atrevo a hacer ese tipo de pronósticos. ¿No? Dependemos de nuestro Congreso de la República. Generalmente, yo te puedo contar la experiencia mía. Un proyecto de ley se demora 2 años más o menos, pero este proyecto de ley lo están moviendo muy rápido. Pero no me atrevería. Yo pensaría que para el 2023 podría ser una realidad. Si es que lo aprueban, porque es difícil que un proyecto de ley pase los 4 debates, ¿no? No es, digamos, son muchos los proyectos, así como son muchos los llamados y pocos los escogidos, son muchos los proyectos que se presentan y pocos son los aprobados. No, y lo otro que tendría que decir, bueno, rapidito, es que yo no sé, yo creo que nosotros somos promotores de paz y gestores de paz de alguna medida, entonces creería yo que valdría la pena que en ese proyecto estuviéramos como, no sé, como becados para ser un profesional en paz y derecho, no sé, en paz y justicia, una cosa así. Estoy de acuerdo contigo, Ángela, así es. Yo creo que sería bueno que el ministerio les enviara a todos los conciliadores de equidad el proyecto para que lo miraran. Yo incluso en alguna charla anterior le había dicho al ministerio que yo estaba dispuesto a hacer una charla y que el ministerio les enviara el proyecto y discutíamos sobre el texto del proyecto. Hay cosas del proyecto que a mí no me gustan, pero digamos que, insisto, mal que bien, yo creo que el proyecto de ley es un paso hacia adelante. Sí, gracias, porque Ángela. Es que en otros países ya es profesionales, o sea, un conciliador en equidad es un profesional en paz y justicia. Sí. Entonces, gracias, profe. No, a ti, Ángela, a ti, gracias a ti. Vamos con Javier Cobo. Doctor, la palabra Giovanni Liscano de Bucaramanga. Doctor, buenas tardes. Con discapacidad visual y no tengo la posibilidad de levantar la mano, entonces quedo atento para si me puede dar la palabra. Claro que sí, Giovanni. Después de Javier Cobo, te doy el uso de la palabra a ti, Giovanni, ¿de acuerdo? Listo. Sí, señor, gracias. Gracias. Javier. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, la pregunta es la siguiente. Le hablo de acá, desde el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. La pregunta mía es la siguiente. Usted dice que toca inscribirse en el programa de la alcaldía. ¿Esa inscripción es la misma que se hace cuando uno se inscribe en la página del Ministerio de Justicia? Es distinta, Javier, porque en el momento en el cual el proyecto de ley sea aprobado, que no sabemos si eso va a pasar o no, ojalá, digamos, por lo que hemos hablado, así ocurra. Primero la alcaldía de Santander de Quilichao tiene que crear el programa municipal de justicia en equidad. Ya una vez pueda crear el programa nacional de justicia en equidad bajo las directrices del ministerio, va a convocar a todos los conciliadores y conciliadoras. Por supuesto, te van a llamar a ti y te van a decir, Javier, venga e inscríbase en el programa para que reciba los recursos que tiene destinado el programa para la operación y reciba los beneficios que tiene contemplada la ley
para los conciliadores en equidad. ¿De acuerdo? Doctor, en ese orden de ideas, ¿hay alguna dependencia en específico para ir? Ok. Yo creo que conociendo a los municipios como los conozco, la mayor parte de ellos, no todos, va a dejar eso en manos del secretario de gobierno. Ok, doctor, muchas gracias. No, a ti, Javier. Ahora sí, Giovanni. Giovanni y después Alba Rocío. Ya, gracias, Giovanni. doctor. Sí, señor, gracias. ¿Me oyen? Sí, te oímos, te escuchamos. Bueno, gracias. Doctor, bueno, una solicitud por lo que está pasando. Ruego, al favor, nos oriente o nos ayude para que realmente haya participación de los conciliadores de equidad del país en el tema de la conformación de esta ley y de los estatutos, o sea, del Estatuto Nacional de la Conciliación. Porque nosotros, o sea, yo, por ejemplo, no he visto que nos convoquen a participar, o al menos que los conozcamos, o que le demos alguna, porque si es de y para la conciliación en equidad, sí se requiere y deberíamos de participar, y eso es una petición que hago a nombre de todos los conciliadores a nivel nacional para que nos den esa participación. Y lo otro es, doctor, es que veo que hay varias actividades dentro del tema de conciliación en marcha. Entonces, por ejemplo, en este momento yo estoy aquí conectado en una capacitación con la Universidad Nacional y con usted. Entonces no sabía qué atender. Y lo otro es de que me preocupa es porque estamos unos en una capacitación y los otros conciliadores a nivel nacional no saben. Entonces esto sí me preocupa sabiendo de que todo el registro de los conciliadores a nivel nacional los tiene el ministerio. Entonces, ¿por qué no se convoca a toda la población y que las capacitaciones y las actualizaciones y todo lo que están dando para la justicia en equidad llegue a todos? Porque es que la deficiencia... Giovanni. Señor. Perdóname que te interrumpa, es que yo no soy funcionario del ministerio, o sea, eso sí te quiero aclarar. Si yo estoy aquí con ustedes el día de hoy es porque me invitó la Corporación Intermediar. O sea, por lo tanto, pues yo no tengo responsabilidad en la convocatoria ni en las que esté haciendo el ministerio. Yo en este momento soy un profesional independiente, no hago parte de la estructura del ministerio. Yo salí del ministerio en el año 2016. Entonces, digamos que estas solicitudes que tú haces, que yo coincido contigo, por ejemplo, que se tenga en cuenta a los conciliadores en equidad en el debate del proyecto, que se incorpore las visiones de los conciliadores, o estos desorden que se está pasando con las capacitaciones, pues son inquietudes muy válidas tuyas, pero que hay que expresárselas al ministerio. Yo en este momento, pues no hago parte de la estructura del ministerio, entonces mal haría yo en digamos, decirte que voy a tener en cuenta esas inquietudes cuando pues no está en mis manos resolver ese tipo de situaciones. ¿De acuerdo, Giovanni? Sí, doctor, pero usted nos podría hacer, digamos, porque el tema del proyecto de ley, si ya está en marcha, pues ahí sí ya la conexión es directamente con el ponente de la ley. Entonces, ¿hay alguna posibilidad que usted nos ayude, nos oriente cómo pudiéramos para que se haya alguna audiencia donde podamos participar nosotros? Ven, Giovanni, te digo una cosa, yo he tenido desafortunadamente serios, digamos, desencuentros con el actual ministro de Justicia y con el actual viceministro. ¿Por qué? Porque ellos no han querido convocar a una audiencia pública, no han querido escuchar a nadie para el tema del estatuto, ni a los conciliadores en derecho, ni a los conciliadores en equidad. Estamos tratando de que los ponentes nos escuchen. En este caso, la ponente es la doctora Esperanza Andrade, la senadora Esperanza Andrade. Entonces, si tú me pides una orientación, con mucho gusto, y no solamente ahorita, sino yo estoy disponible para cuando ustedes quieran. Nos ponemos de acuerdo porque la senadora Esperanza Andrade, que es la que está liderando este proyecto en el Congreso, tiene que escucharlos a ustedes y tienes que escucharnos a nosotros también, porque incluso a nosotros los que hicimos parte de la mesa de expertos tampoco nos quieren escuchar. Este gobierno no quiere hacer debates públicos sobre este proyecto. Yo creo que la doctora Esperanza Andrade debería escucharlos
a los conciliadores en equidad y a todos los que estamos interesados en el desarrollo de esta iniciativa legislativa. Listo, doctor. Entonces yo quedo atento y ahí estamos en conexión para lo que haya que hacer y esperamos que la doctora... Claro que sí, Giovanni. Yo creo que habría que hacerle una comunicación a ella, un derecho de petición, pidiéndole que por favor haga una audiencia pública y se invite a los conciliadores en equidad para que se escuche sus voces, que me parece algo absolutamente legítimo en el trámite legislativo de este proyecto. Listo, doctor. Gracias. Muy amable. No, a ti, Giovanni. Vamos con Octavio Vélez. Estimado Octavio, que quiero escuchar tu voz después de tantos años. Doctor Córdoba, no, es placentero, es decir, no tengo como palabras de la alegría de saber, de volverlo a ver acá frente a esta pantalla, doctor Córdoba, que siempre, cuando hablo con el doctor Gordillo, lo primero que le pregunto es, ¿y el doctor Córdoba? Recuerdo mucho sus enseñanzas cuando estaba en Engativá, cuando comenzamos allá en aquella conciliación de los caballos, ¿recuerda? Fue por el año 2001, 2002. Sí. Con Gladys Barahona, con todos. ¿Cómo olvidarlo, mi estimado amigo? ¿Cómo olvidarlo? Eso fueron grandes épocas. Hicimos muchísimas cosas por la comunidad de nuestros barrios. Eso fue una de las épocas que yo recuerdo con mucha alegría y recuerdo con mucha nostalgia también, mi estimado amigo. Recuerdo también mucho este congreso que gestionó tanto el doctor Córdoba con el doctor Vargas cuando estuvimos en Medellín. Fue un congreso extraordinario, creo que fue el primer congreso a nivel nacional que lo logró por intermedio suyo, que de verdad eso lo lleva uno en el corazón, en el alma, es decir, que siente uno como esa alegría cuando escuchamos al doctor Córdoba, desde que yo prendí aquí el computador para ver, no, la alegría es inmensa, doctor Córdoba. Muchas gracias, mi estimado amigo. Y esta es de las magias de la tecnología. Mira, después de tantos años nos volvemos a ver. Espero que no sea la última vez. Ojalá nos podamos volver a ver de manera presencial, tomarnos un tinto y recordar esas épocas tan queridas donde hicimos muchísimas cosas por la conciliación en equidad. Mucho, doctor Córdoba. Doctor Córdoba, primero que todo, darle mis agradecimientos en nombre de todos los conciliadores de Bogotá y de todo el territorio nacional por esta magnífica presentación que nos ha hecho hoy, que nos ha hecho pensar, volver a retomar esas riendas que teníamos, ese entusiasmo en aquellas épocas y que hoy en día, con gran tristeza, lo puede decir uno, doctor Córdoba, la conciliación acá en Bogotá se ha disminuido, es decir, los mismos conciliadores por cuestiones de muchos, funcionarios, ha habido hasta divisiones. ¿Por qué le comento? Porque hace unos 3 años comenzaron a firmarse en unos documentos donde el conciliador tenía que comprometerse a algunas cosas, muchos conciliadores no firmamos eso y ha habido una discriminación, llamándolo realmente la palabra como ha de ser. Entonces todo eso es bien, pero nosotros, el grupo de aquella época, de aquel que estuvimos con el doctor Córdoba, hemos seguido adelante. Todo este grupo completo hemos seguido adelante, hemos luchado, hemos hecho conciliatones por nuestra cuenta. En la localidad de Puente Aranda se han hecho, cada año hemos hecho conciliatones donde en 2 o 3 días atendemos más de 150 personas. Eso pues para nosotros es muy honroso. Y siempre, en cada conciliación, en cada vez que estamos, siempre la imagen del doctor Córdoba ha estado con nosotros. Y siempre lo recordamos, siempre le hablamos a la gente quién fue el doctor Mario Córdoba, mejor dicho, lo que usted ha hecho por la conciliación. Yo pienso que ni el doctor Ardila ni ninguno de ellos ha hecho lo que el doctor Córdoba ha hecho con todos nosotros, porque lo ha hecho con el alma, con corazón y con una verdadera dedicación como un verdadero profesor que ha sido usted.
Doctor Córdoba, Sí, también, gracias por esas palabras, mi estimado amigo. ¿ante quién, ante el ministerio, sí, pero ante quién directamente podemos pedir el proyecto que nos hagan, al menos que nos lo dejen leer, el proyecto? Claro que sí. El ministerio, ante incluso aquí está Mauricio Cárdenas, que hace parte del programa de Justicia en Equidad, que yo estoy seguro que él está tomando atenta nota. Le pueden dirigir una comunicación a la doctora Sonia Zambrano, que es la coordinadora del Programa Nacional de Justicia en Equidad, solicitándole que por favor les envíe el proyecto de ley 008 y sobre todo el texto que fue aprobado ya por la Comisión Primera del Senado. Y me va a encantar que tú leas, mi estimado Octavio, el proyecto. Ahí hay una parte que no había mencionado, tal vez que yo creo que les va a llamar a muchos de ustedes la atención, y es que ahí habla precisamente de la organización de los conciliadores en puntos barriales, en puntos de atención, ¿sí? En los denominados PACES, puntos de atención de la conciliación en equidad. Cuando los conciliadores al interior del programa municipal o en este caso distrital se organicen en PACES, pueden recibir incluso recursos de fundaciones, del sector privado, de la cooperación internacional. Eso también lo establece el proyecto de ley. Esa es de las otras cosas positivas que están contempladas ahí. Y yo recuerdo mucho ese gran trabajo que ustedes hicieron en Puente Aranda, ese punto que ustedes tenían en Milenta también, lo tengo siempre presente. Y lo tengo claro como un gran referente de cómo debería funcionar la conciliación en equidad en cualquier parte del país, mi estimado amigo. Sí, doctor, quería comentarle también un poquito, y esto pues en general para que los compañeros que quieran ingresar. Nosotros en este momento estamos trabajando con, no sé si el doctor la recuerda, con la doctora Magali Medina. Ella ha trabajado con la alcaldía mayor muchos años. Sí. Estamos haciendo un proyecto para montar un centro de conciliación en equidad en los outlets de las Américas, entre la 50 y la 68. Ahí en las Américas ya tenemos el sitio, ya tenemos un logo, ya tenemos, y ojalá el doctor Córdoba nos pudiera acompañar. Claro que sí. Me encantaría, por supuesto, y acepto esa invitación con un gran gusto, y para mí será un honor volvernos a encontrar y volver a hacer ese trabajo que recordamos con tanta gratitud y que llevamos tanto en el corazón, mi estimado Octavio. Sí, doctor. Y solo me resta, doctor, desearle que mi Dios lo bendiga, que le siga concediendo esa sabiduría para ese entusiasmo que usted le pone a esto, como el doctor Gordillo. La verdad que se siente uno como halagado, ¿verdad? Cuando los ve a ustedes. Yo estaba en la corporación allá del doctor Gordillo, lo iba a visitar, pues, no, mejor dicho, no hay palabras. Doctor Mario, le deseo una feliz noche. Muchísimas gracias en nombre de todos los compañeros, y que mi Dios lo bendiga. Muchas gracias, mi estimado amigo. Por favor, Octavio, te mando un gran abrazo virtual, los mejores deseos de salud para tu familia, para ti, y por supuesto un gran abrazo también a través tuyo a nuestros amigos comunes. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Bueno, ahí vi que Javier tiene levantada la mano. No sé si quiera preguntar algo, o fue que se le quedó levantada la mano la vez pasada. Javier. Bueno, no, doctor, yo veo que no hay. Se me quedó levantada la mano. Ah, bueno. Muy bien. Entonces le doy el uso de la palabra a nuestra estimada Alba Rocío, que acaba de levantar la mano. Alba Rocío, adelante. Alba Rocío Molinares. ¿No te puedo escuchar, Alba Rocío? Alba Rocío. Bueno, tal vez debe haber algún problema con el micrófono.
Bueno, yo veo que no hay más manos levantadas. Ah, perfecto. Mire, aquí está Mauricio Cárdenas dando el correo de Sonia y dando el correo del programa de Justicia en Equidad. Por favor, tomen nota y pidan el texto del proyecto. El ministerio les enviaría el texto del proyecto y el que fue aprobado ya en primer debate. Y sería bueno que lo lean y yo estoy dispuesto a volverme a encontrar con ustedes. Ahí nos ponemos de acuerdo con nuestro querido amigo César y con la Corporación Intermediar para hacer, si ustedes lo quieren, un segundo encuentro ya con preguntas puntuales, ya con texto en mano, acerca de los alcances que tiene ese proyecto de ley, de los artículos, de esas disposiciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la conciliación en equidad. Entonces, ahí levantó la mano María Esther. Adelante, María Esther. Gracias, doctor. Yo quería pedirle, porque como es tan difícil a veces contactarnos, nosotros aquí con los conciliadores de Santander y aquí en San Vicente, pues tenemos como un grupito de WhatsApp y también tenemos otro con otros conciliadores que tenemos del país. Pero si no fuera mucha molestia, doctor, tener su número, o para nosotros cualquier convocatoria que haga nos inviten. Esto no sé ni cómo recibimos esta invitación y uno pues está abierto a capacitarse porque el deseo es servirle a la comunidad y hemos tratado, como usted dijo, se capacita un mundo de gente. Aquí somos 86 conciliadores capacitados, nombrados por el ministerio, y realmente ejercemos como 10. Entonces sí nos gustaría tener la forma de estar en contacto de la gente o los conciliadores que queremos o estamos formando parte de verdad del proceso, poder estar en todas estas capacitaciones, pues le refrescan a uno muchas cosas y a lo menos uno sabe que está acompañado, que no está solo. No, nunca van a estar solos, mi querida María Esther. Precisamente el proyecto de ley quiere cambiar eso, porque yo sé que es difícil en un municipio, en cualquier zona del país. Yo vengo de provincia también, yo vengo de provincia, y eso Bogotá, eso es lejano y es complicado. El proyecto de ley también cambiaría eso. Ya ustedes tendrían la atención que se merecen en su municipio a través del programa respectivo de Justicia en Equidad. Efectivamente, les voy a dar mis datos. Igualmente, yo quedo aquí atento a que la Corporación Intermediar nos vuelva a convocar. Les voy a dar mi número de celular para que nos comuniquemos vía WhatsApp. ¿Por qué vía WhatsApp? Porque a veces cuando me llaman yo estoy en audiencia, porque yo hago conciliaciones también, yo hago mediaciones, yo hago servicio social los sábados gratuitos de mediación profesional. Y a veces pues cuando me llaman estoy en audiencia. Mientras que cuando me escriben el WhatsApp me dice, doctor, soy la conciliadora tal, por favor, apenas pueda, necesito hacerle una consulta o necesito charlar con usted un rato, podemos charlar también. Ya con ese mensaje de WhatsApp yo le devuelvo el mensaje y si es del caso le marco pues al teléfono y conversamos. Entonces el WhatsApp es importante porque a veces sí, yo no suelo a veces contestar de primerazo el celular por el tema de que estoy en alguna audiencia. Yo también ejerzo como operador de los mecanismos alternativos, también soy árbitro, también soy operador de insolvencia de persona natural no comerciante. Y los sábados, pues como les digo, hago un servicio social gratuito a personas de bajos recursos haciendo mediaciones profesionales. Entonces, ahí están mis datos, ahí acabo de mandar mi número. Me pueden escribir, me dicen, mire, doctor, soy el conciliador tal, de tal municipio, etcétera, me encantaría charlar un rato con usted. Incluso veo que no sé, seguramente no se enteró de la convocatoria de hoy, mi estimado amigo José Cuarán, paisano mío, con él solemos charlar a veces los sábados y conversar también de situaciones relacionadas con la conciliación en equidad. Él también es conciliador en equidad de nuestra querida localidad décima de Engativá. Entonces, estimada María Esther, ahí está mi número. Entonces, ahí está mi WhatsApp a disposición tuyo y a disposición de cualquiera de ustedes. Muy amable. Para cualquier consulta que quieran hacer, yo estoy a su disposición, ¿de acuerdo? Y también, pues, por medio de la Corporación Intermediar. Muy bien. Entonces, estimada Nicole. Sí, doctor.
Pues yo creo que ya, yo no veo que haya más manos levantadas. Además, me extendí muchísimo más del tiempo planeado y me da pena también abusar del tiempo de nuestros estimados amigos y amigas conciliadoras y conciliadores en equidad. Claro que sí, entonces, pues nada, doctor, de parte de la corporación, darle las gracias por esta charla tan enriquecedora, fue muy, muy buena, y esperamos que sí, como lo decía su merced, ahorita haya una segunda parte, claro que sí, y podamos hablar un poco más del tema. Perfecto, Nicole. Entonces, mis estimados amigos y amigas, me encanta haber tenido esta pequeña charla con ustedes, haberme podido encontrar con viejos amigos como mi querido Octavio Vélez y haber podido también compartir con los demás acerca de estos puntos de vista sobre este tema que tanto nos apasiona. Quedo entonces a su disposición, quedo a disposición, mi estimada Nicole, me saludas mucho a César, dile que le deseo muchísima suerte, mucha buena energía en esa audiencia de conciliación que está haciendo y ojalá pues nos podamos encontrar nuevamente en este mismo espacio. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias y al doctor Gordillo y a Nicole, muy amables. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por la invitación a todos. Dios los bendiga. Gracias.